Migrar no es un delito, pero Donald Trump y sus aliados insisten en tratar a los migrantes como delincuentes. ¿Será este tema realmente está en peligro la seguridad de los Estados Unidos o es simplemente persecución política? Mientras que vemos a los venezolanos sufrir encarcelados en El Salvador, también diferentes migrantes de diferentes nacionalidades están sufriendo una intensa persecución en el territorio de los Estados Unidos. Para abordar este tema, hemos invitado a un experto en la materia, experto en derechos humanos, economista, historiador, escritor, diplomático venezolano, que el día de hoy nos va a compartir sus consideraciones sobre lo que ha sido esta política anti-inmigrante que está desplegando Donald Trump desde su llegada a la presidencia de los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Ildefonso. Muchas gracias por la oportunidad, un gusto compartir con ustedes sobre este tema que mantiene en vilo a la opinión, al pueblo. ¿Quién sale ganando con esta criminalización de los migrantes? Sin duda alguna, los grandes beneficiarios de ese movimiento poblacional y del daño político y social que nos han hecho es la derecha fascista, que lo convirtió además, lo monetizó, como dicen ahora, lo convirtió en un negocio, porque captaron grandes financiamientos de las ONGs, hasta incluso de las Naciones Unidas por la vía de ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones, pero también por las ONGs que financian los Estados Unidos con propósitos, por supuesto, políticos, ¿no? Geopolíticos, como la USAID y la NET. Entonces, sí hubo unos beneficiarios que ahora, muy oportunamente, de manera muy pertinente, se les llama coyotes, porque se convirtieron en coyotes de cuello blanco que le hicieron todo este gran daño a la venezolanidad, provocando primero que emigrasen estas personas y ahora que sean estigmatizados en los países de destino, particularmente en Estados Unidos, por la visión supremacista, racista, nazi de Trump y sus cómplices en el continente, como en este caso el lacayo, el cipayo traidor de Nayib Bukele, que ha convertido a El Salvador de una república independiente en una neocolonia carcelaria. El caso de los venezolanos que permanecen a día de hoy encarcelados en El Salvador ha causado mucha indignación. Analistas dicen que el día de hoy le toca a los venezolanos, pero ¿podría esto replicarse y convertirse en una política sistemática de persecución a los migrantes latinoamericanos? Sí, sí, sin duda alguna, porque el discurso de Trump, recuerda cuando incluso en la primera campaña, en su anterior periodo presidencial, lo que dijo de los mexicanos, que yo no voy a repetir. O sea, los términos despreciativos, ofensivos que ha dicho él respecto a nuestros pueblos, ni decir lo que dijo en la campaña sobre nuestros hermanos de Haití. Es decir, que el discurso de Trump es un discurso que trata de captar a la parte más atrasada de la sociedad norteamericana como votantes, como mercado, como electores, y lo logró, vaya como lo logró. Entonces, lamentablemente, hay un rebrote del fascismo como política, en el caso de nuestros países, un fascismo subalterno. Por eso es muy importante que nos empoderemos en las categorías, en los conceptos y que seamos capaces de caracterizar con precisión este tipo de fenómeno político al que nos estamos enfrentando, porque Trump constituye ciertamente una amenaza, ¿no? Él sí lo constituye y ahí estamos viendo, por ejemplo, el tipo de guerra comercial que está desatando a nivel global. Hablando de entender, categorizar, saber identificar qué está bien y qué no en todas las noticias, en todas las acciones que se están ejecutando dentro de los principios de los derechos humanos, cuáles son las irregularidades que están violentando precisamente los principios, los preceptos de los derechos humanos en las acciones antiinmigrantes de Donald Trump. La lista es larga, ¿no? De las violaciones de los derechos. En primer lugar, la misma ley esta, que es una ley caduca, no están tratando como enemigos extranjeros a un país al que le han declarado la guerra. Es decir, no hay nada formal de por medio que permita aplicar esta ley, que es una
cosa arcaica, ¿no? Totalmente, que contradice todos los principios de Naciones Unidas para acá. Contradice los principios y fundamentos de las Naciones Unidas, todas las declaraciones que se han dado sobre el derecho a migrar. Por eso Naciones Unidas tiene una agencia especial para eso, que es la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, y existe ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, para el caso específico de los refugiados, que no hay que confundir, yo siempre lo he dicho, los migrantes venezolanos son migrantes económicos. Ellos han violado totalmente el Estatuto de Roma, han cometido crímenes de lesa humanidad, estigmatizando a un grupo humano. Entonces, ellos han violado toda la normativa sobre migraciones, sobre refugiados, el principio de no devolución para aquellas personas a las que ellos mismos le dieron estatus de refugiados por ser supuestamente perseguidos, que no lo son migrantes económicos, pero ellos les dieron esa figura para engañar y para hacer la publicidad contra Venezuela a nivel mundial. Pues ahora están incumpliendo porque los están expulsando sin debido proceso, ni siquiera hay una lista de las personas que montaron en esos aviones para El Salvador que diga al lado, bueno, se robó una manzana, miró feo a un gringo, o sea, ¿cuál fue la falta que cometieron? No hay debido proceso, no hay sentencias, las expulsiones masivas, los desplazamientos forzosos son crímenes en lesa humanidad. Y en este caso estamos hablando incluso de secuestro, de tráfico de personas y posiblemente de trata y de esclavitud. También es un delito de lesa humanidad en este caso, los tratos degradantes, los tratos inhumanos, crueles, vimos cómo los bajaron encadenados, doblándolos, empujándolos a unas cárceles donde, ojo, esto es preocupante decirlo, pero ahí en esas cárceles asesinan a un promedio de más de una persona por día. Es decir, más o menos 368 a 390 personas al año asesinan en esas cárceles. En esa misma, que ya de por sí ese sitio es un sitio violatorio de los derechos humanos y ellos ahí estarían prácticamente violentando toda la normativa internacional en materia de protección de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad e incluso, como lo dice el mismo juez norteamericano, que ha vuelto a reiterar sus criterios, la legislación interna de Estados Unidos no la están cumpliendo. Han enviado gente incluso que ahora ellos mismos dicen, no, fue un error. Imagínense, o sea, no hay, no hay un precedente en la historia de un trato a un grupo humano por su nacionalidad como el que está haciendo Estados Unidos en este momento contra Venezuela. Hablando del discurso que ha adoptado Donald Trump, este discurso de odio, de discriminación, de migración a cada uno de los migrantes que él cataloga como ilegales, ¿qué es lo que persigue? ¿Qué podría causar a los migrantes que siguen, que permanecen en territorio norteamericano, estadounidense, en su cotidianidad? ¿Qué podrían ellos sufrir a partir de este constante discurso que hace el mandatario de esa nación y que constantemente están escuchando los ciudadanos de ese país? Sí, no tengamos ninguna duda de que están sometidos a una presión psicológica en el caso de las familias venezolanas que llevan ya décadas, un par de décadas. Hay unos muchachos de los que mandaron a Salvador que estaban allá desde el 2003 y son muchachos que tienen menos de 30 años, o sea que según Trump estaban delinquiendo desde los 3 años. Entonces, obviamente, estamos ante un discurso hipócrita, paradójico, absurdo, pero que se revierte hacia la población venezolana presente en Estados Unidos y otras nacionalidades como un terrorismo de Estado psicológico que mantiene a esas personas en zozobra, con el temor incluso de ser ellos mañana el que van a capturar. Seguirá cada trabajador, cada trabajadora venezolana que está en los Estados Unidos en este momento. Entonces, lógicamente, como he dicho, es una estigmatización, un linchamiento moral contra la venezolanidad, porque eso es parte de la guerra híbrida, la guerra psicológica. En el caso nuestro no lo van a lograr, porque el bolivarianismo tiene antídotos morales muy poderosos contra ese fascismo y contra esas apetencias imperialistas que venimos derrotando desde hace más de 200 años. La semana pasada vimos a funcionarios de los Estados Unidos, como Marco Rubio y Kristi Noem, visitar algunas naciones latinoamericanas.
estarán buscando nuevas alianzas, disminuir las posibilidades de unión latinoamericana para la lucha ante estas políticas de Donald Trump. Seguro, seguro. El plan de Marco Rubio es sembrar la división entre los pueblos de nuestra América. Hay sectores tibios, los fascistas están claros en su negocio. Ellos, la ultraderecha, se une, pero lamentablemente entre lo que llaman el progresismo, la izquierda light, hay sectores que no terminan de entender esto, que no quieren usar la palabra imperialismo, parece que creen que van a inventar una nueva historia y no. La historia no se inventa así, la historia se hace con las luchas de los pueblos. Por eso la revolución bolivariana, la revolución cubana, la revolución sandinista se mantienen como núcleo duro de la dignidad latinoamericana. Ojo, y los pueblos de nuestra América, en cada rincón de este continente y de nuestro archipiélago en el Caribe, están sintiendo en su corazón el mensaje de Venezuela. No tengamos duda de eso. Si bien hay diferentes elementos que se han ido uniendo a la crítica, al rechazo de las políticas de Donald Trump, como organizaciones de derechos humanos, mandatarios de la región y del mundo, que han criticado muy fuertemente cómo Donald Trump ha ejecutado su política migratoria, ¿realmente esto puede hacer mella? Donald Trump no ha retrocedido ni un centímetro su política migratoria ante esta crítica constante. ¿Servirá de algo? Sí, es la única opción que tenemos. O sea, sin duda alguna, la historia nos ha enseñado que el mejor aliado de la victoria es la unidad y la perseverancia. Ese par, unidad y perseverancia, permiten que la fuerza se sostenga en el tiempo, que las razones que tenemos, que nos asisten desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la solidaridad humana, desde el punto de vista político y geopolítico, si mantenemos esas ideas, esa doctrina bolivariana como gran núcleo que nos une y además somos perseverantes en el tiempo, eso nos va a garantizar el éxito. ¿Logrará Donald Trump ese objetivo de causar terror en los países latinoamericanos y del mundo que ven a Estados Unidos como un destino para migrar? ¿Logrará que se detengan y que cedan ante el temor de ser víctimas de esa política migratoria? Sin duda alguna que la gente ahora se va a limitar desde el punto de vista psicológico, es una reacción normal de un ser humano, un lugar donde están tratándonos como bestias, donde nos están ofendiendo, donde nos están violando nuestros derechos. Esto va a, de alguna manera, va a desalentar aquello que del sueño americano que ahora se ha convertido en la pesadilla americana. Sin lógica, sin duda alguna, yo creo que sí va a tener un impacto. Y ahí está la hipocresía, el carácter clasista de la migración. Mientras se hacen muros para que no pasen la clase trabajadora, se anda entonces buscando que los capitales sí vayan a su territorio. Es decir, si quieren atraer los capitales, que venga este surafricano, Elon Musk, a estar ahí en Estados Unidos, que es un descendiente de los que aplicaban el apartheid en Sudáfrica, un nazi, por supuesto, y entonces este sí porque tiene capitales. Pero los trabajadores, a la gente humilde, los expulsamos, los estigmatizamos, incluso la xenofobia ahí se convierte en aporofobia, o sea, fobia a los de afuera, pero sobre todo si son pobres, La si pobreza, son sí. clase trabajadora, me explico, ¿no? El carácter clasista de las migraciones, que es lo más típico del capitalismo y es lo más, además, obsceno frente a una humanidad que tendría que estar buscando lazos de solidaridad y no esta confrontación criminal, atroz, que desarrollan elementos imperialistas y sionistas en el mundo. Bueno, muchas gracias, doctor Ildefonso Finol, por haber aceptado esta entrevista de Alma Plus TV. Muy amables y gracias a ustedes superamos varios obstáculos Pero técnicos lo logramos. y de tiempo, pero lo logramos. Siempre vencemos.
Bien, escuchábamos a Ildefonso Finol, economista, historiador, diplomático venezolano, escritor, quien nos hacía reflexiones sobre la política migratoria que ha ejecutado Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca y que ha afectado de manera importante a gran parte de la población latinoamericana, con énfasis en Venezuela. Venezolanos permanecen aún encarcelados en El Salvador, en el SECOT, esta cárcel que es el orgullo de Nayib Bukele y que se ha convertido en un espacio para el terror, para el maltrato de los migrantes venezolanos. ¿Qué opina usted sobre esta persecución que están sufriendo los venezolanos en El Salvador y de toda esta política anti-inmigrantes que ha desatado Donald Trump desde su llegada al poder? Por favor, déjenos en los comentarios, síganos en nuestro canal de YouTube y en nuestras plataformas digitales. Queremos saber qué opinan sobre este tema y sobre todos los contenidos que compartimos con ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando estemos abordando temas de interés y nos despedimos ahora hasta una nueva entrevista.